Un pacto para vivir. Un pacto para vivir. Columna de análisis de la realidad. Reflexiva. Comportamiento cívico. Compromiso social. Descripción de ONGs. El día a día de la convivencia entre vos y el resto. Un pacto para vivir. Muy bien, ya estamos en línea con Roberto Iglesias. Él es analista de comunicación, periodista y consultor. Actualmente es asesor de la Subsecretaría de Investigaciones del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se ha desempeñado como editor para América Latina en la agencia United Press International y en su central en Washington, D.C. Y ha sido corresponsal internacional de la agencia EFE, entre otros trabajos en el exterior como corresponsal. Y es autor del libro El medio es el relato y es el tema que nos convoca. Hola Roberto, es un placer saludarte. Mi nombre es Catalina Castro. ¿Cómo estás, Catalina? Gracias por llamar. Bueno, gracias a usted por atendernos. Estoy junto con Elisa Peirano acá en la mesa para conversar sobre El medio es el relato. Roberto, en las primeras páginas del libro, usted comienza comentando que el modelo kirchnerista político, el modelo político, no es un modelo con un plan coherente. Sin embargo, mi pregunta es si detrás del manejo político, periodístico, de contenidos, de propaganda, durante todo este tiempo el kirchnerismo, se puede ver una estrategia pensada con respecto a los medios y desde cuándo empieza esta estrategia, si es que la hay. Sí, a mí me parece, Catalina, que lo importante para tratar de descifrar un poco la naturaleza política del kirchnerismo es ver que no puede haber falta de coherencia en lo que son los puntos ideológicos o los planes concretos, pero si entramos a ver, siempre ellos quisieron acumular el mayor poder para el grupo gobernante y a su vez reducir a un mínimo el de actores fuera de la órbita de ellos. Esta me parece que es como una de las características más permanentes del kirchnerismo, ¿no? Porque claro, ¿cuál es la verdadera cara del kirchnerismo? El dólar alto, el dólar bajo, YPF de Eskenazi, YPF estatal, Nilda Garré, el general Milani. O sea, todas estas variaciones en el fondo siempre implicaron la permanencia de algo que era el hecho de acumular y mantenerse en el poder. Y creo que la política de los medios, la política con respecto a la comunicación es completamente un subproducto de esta intención, de esta idea. Vos me preguntabas si hasta qué punto es una política meticulosamente pensada o... Yo creo que el kirchnerismo tiene muchos problemas de gestión, digamos, pero sí me parece que tiene un objetivo, se pone objetivos claros o rumbos o ideas claras, lo cual no quiere decir que planifiquen meticulosamente todo lo que les pueda llevar a ese sentido. Si nosotros analizamos lo que fue la política de medios en Santa Cruz, de los Kirchner, desde que gobierna Néstor Kirchner o el grupo político de él desde 1991, vamos a ver que la política de medios tenía un objetivo muy claro, que era eliminar completamente, hasta donde se pudiera, todo resabio de independencia de los medios, ¿no? Así es que, por ejemplo, en Santa Cruz, en el momento que ellos asumieron el Frente para la Victoria, en 2003, Santa Cruz tenía un solo canal de televisión abierto que era estatal, del cual se habían suprimido los programas de debate político 10 años atrás, es decir, alrededor de principios de los 90. Sí. Había 2 canales de cable que estaban manejados por Rudy Ulloa, el chofer de Kirchner, y que pasó a ser uno de sus operadores políticos. Las emisoras estaban manejadas básicamente por punteros o por amigos del gobierno. Lázaro Báez tiene su emisora, lo mismo con los diarios, había un diario histórico, había un diario de Lázaro Báez, había otro diario en Río Gallegos de
amigos de él. O sea que, digamos, lo que se presagiaba para el 2003, de lo que podía pasar en el panorama político, en el panorama comunicacional del país, si nos basábamos en ese modelo de Santa Cruz, no eran antecedentes muy buenos. Claro. De hecho, bueno, yo creo que en el 2003 trataron de, digamos, dar una imagen agradable hacia la clase media, nombraron una corte aparentemente independiente, de la cual ahora reniegan, tomaron la política de derechos humanos, de la cual jamás se habían preocupado en Santa Cruz, pero a poco fueron mostrando, digamos, que sus intenciones, pese a lo que declamaran, de que se quería mayor libertad, mayor pluralidad, la ley de medios, que también fue proclamada con ese lema, con esa intención, no era así, y bueno, fuimos llegando a una etapa en la cual a fines del 2012 parecía que estábamos muy cerca con el famoso 7D y el posible desmantelamiento de Clarín, del grupo Clarín en partes. Parecía que estábamos muy cerca de llegar a un punto límite en cuanto a una libertad de expresión reducida. Precisamente podríamos decir, las inconsecuencias del kirchnerismo para planificar más el tema de que hubo cierta reacción en la sociedad civil, que no salió el tema de la reforma judicial, la gente en la calle con los cacerolazos, bueno, eso, y la propia existencia de medios independientes que no se los pudo ahogar, me parece que todo eso impidió esos propósitos. Y ahora estamos en una situación donde, bueno, no se concretaron esos designios, pero bueno, siempre el kirchnerismo sigue teniendo un aparato de propaganda que sigue funcionando, pero evidentemente la situación es distinta, así que el relato, que es lo que analizo en mi libro, no es algo que se pueda sustentar de la misma manera que lo hacía antes, ¿no? Claro, claro. Sí, usted dice que en el fondo arman como toda una batería de acciones a través de los medios y los contenidos de los medios como para sostener un relato y que con esto no se gestiona, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿qué relación tiene la concepción del poder, del gobierno, del oficialismo, y en esta relación con los medios? Sí, un poco como hablábamos antes, digamos, la idea de... uno de los puntos centrales del kirchnerismo es quejarse permanentemente de lo que ellos llaman corporativismo, que, digamos, en el lenguaje de ellos, evidentemente, se trata de cualquier actor político, económico, social que ellos no puedan controlar. Enseguida le ponen el mote de grupo corporativo. Y es una paradoja porque la mayor corporación dentro de ese mismo esquema es el Frente para la Victoria hoy día, que es, digamos, que opera como un ente gobernante que quiere, digamos, implantar una especie de unicato o pensamiento único. Entonces, cuando ellos ven a los medios independientes también como parte de cosas que no pueden controlar, y además, digamos, la existencia de los mensajes de los medios independientes también pone en juicio el contenido del relato, porque los medios independientes tienen mensajes y versiones que difieren del relato, y el relato precisamente está formado no solamente por las declaraciones de los gobernantes, no solamente por medios estatales mal llamados públicos, porque realmente no son públicos, son medios partidizados, como Canal 7, o creo que ustedes ven Canal 12 de Trenquelauquen ahí, que repite muchos programas de Canal 7. Telam también, ¿no? ¿Cómo? Telam, la agencia Telam. La agencia Telam, Radio Nacional, que realmente es escandalosa, pues 24 horas de sectarismo Frente para la Victoria, muy lejos de lo que sería una verdadera radio pública. Bueno, sabemos lo que es 678, la propaganda de fútbol para todos, y un capitalismo de amigos mediático formado por medios construidos en base a privilegios selectivos,
abundante publicidad oficial que opera como un subsidio, y medios que en general no tienen audiencia, porque no tienen credibilidad, no se dedican al periodismo, sino más bien a la propaganda, aunque lo hagan con formas periodísticas. Entonces todo ese mix de declaraciones de los gobernantes, de medios estatales partidizados, de medios paraoficiales, privados, pero que viven de la subvención del Estado y que aceptan órdenes o que coordinan su propaganda con la Casa Rosada, todo eso configura lo que yo llamo en el libro lo que llamo el relato, y lo que, bueno, todos identificamos como el relato, que no es solamente el mensaje, sino el andamiaje estructural que lo reproduce, ¿no es cierto? Claro, o sea, es un modo de ver quizás al periodismo independiente como otro partido opositor, ¿no? Que si no fuera por el periodismo independiente, no nos hubiéramos enterado de muchas de las investigaciones de corrupción que hoy están por definirse, ¿no? Así es. Claro, lo que pasa que ellos, me refiero a los K, ellos creen que, digamos, el resto de los medios opera con la misma lógica, claro, del aparato de propaganda que manejan. Porque, digamos, en los medios no K, en los medios que no están independientes o no K, o como los querramos llamar, no existe una estrategia coordinada de propaganda para tender a determinado fin. Puede haber medios con distintas líneas editoriales, puede haber medios que enfaticen más que algún tema más que otros, puede haber medios que, bueno, piensen que no es muy importante cubrir determinado tipo de noticias, pero digamos todo el conjunto de esos medios crea un pluralismo muy rico, donde, digamos, podemos encontrar distintos tipos de interpretaciones, pero lo importante es que estas interpretaciones, digamos, no surgen de una idea de periodismo militante, sino de la opinión expresada de distintos periodistas, de distintos medios. O sea, no sería problema de que existieran periodistas o medios que tuvieran una línea de defensa del gobierno, del Frente para la Victoria, del kirchnerismo, si no fuera porque esto se ha convertido en una suerte de periodismo de Estado, con todo lo que eso implica, privilegios selectivos, Sí, y ha abierto una grieta muy profunda entre los mismos periodistas, ¿no? En el mismo ejercicio de la profesión, se ha abierto una línea divisoria profunda y dolorosa entre los mismos colegas. Porque es el kirchnerismo, digamos, lo que ha llegado a una profecía autocumplida de repetir permanentemente de que los medios cuya función periodística tiene que ser crítica, el periodismo siempre tiene que ser crítico o no es periodismo, al proclamar que los medios críticos son opositores, y al tratarlos como opositores y al tratarlos como una entidad opositora, ellos están generando una profecía autocumplida, porque a partir de ese momento los medios se sienten atacados y acorralados por el gobierno, y efectivamente empiezan a actuar como opositores. Claro. Buenas tardes, Roberto. Entonces, ¿cómo? Buenas tardes, mi nombre es Elisa. Elisa, ¿cómo estás? Bien, esto que usted decía recién, ¿usted considera que, por ejemplo, que este antagonismo entre el oficialismo y los medios no afines han terminado beneficiando por ejemplo, al Grupo Clarín o a aquellos medios que se han parado en la vereda de enfrente? Como que esta polarización antagónica no termina beneficiando al opositor, entre comillas. Y es una paradoja, porque al no tener, digamos, la capacidad de aplicar el 7D a partir de mecanismos, digamos, de oficio o de fuerza, o al permitirles a los demás grupos adecuarse transfiriendo las licencias a parientes o amigos o allegados o a ex socios, como lo hicieron con los medios de Vila Manzano o los medios de Cristóbal López, etcétera, tuvieron que permitirle hacer lo mismo a Clarín, dividirse las licencias entre socios. No tuvieron otra alternativa que dejar que Clarín subsistiera,
pero justamente al acorralar Clarín con tantos medios paraoficiales o medios estatales partidizados que no tienen credibilidad ni audiencia, terminaron beneficiando notoriamente a grupos como Clarín. En radio, por ejemplo, ustedes saben que Radio Mitre tiene la mitad de la audiencia en Buenos Aires, ¿no? Sí, porque la gente busca otra cosa, tal cual. ¿Cómo? Que la gente busca justamente salirse del relato, ¿no? Exactamente. Incluso la emisora más escuchada en Buenos Aires, que era Radio 10, tan pronto la compró Cristóbal López, el zar del juego, que notoriamente beneficiado por distintos permisos, concesiones y subvenciones del gobierno, bueno, pasó a estar segunda y se benefició Radio Mitre, que tanto monopolio que decían que era Clarín, nunca le había podido ganar a Radio 10, y ahora precisamente con ese cambio en el panorama de la radio de Buenos Aires le terminó ganando a Radio 10. O sea que Mitre es una emisora que el 50% de la gente escucha, los periodistas más creíbles o algunos de los periodistas más creíbles de Argentina están ahí. Entonces realmente la instrumentación de ese relato les ha salido mal ahí, porque es ignorar que el relato nunca va a ser un sustituto de la gestión. Y ese es uno de los problemas que tiene el kirchnerismo, porque ellos creen que la realidad se construye con las palabras. Entonces, si las palabras construyen la realidad, lo que hay que hacer es operar sobre las palabras, cambiar las palabras, y así se van a cambiar las cosas. Pareciera que ellos creen en algún punto. Por eso ayer lo podíamos dar, por ejemplo, para hablar de una cosa que pasó hace 24 horas, al ministro Kicillof, que tenía que anunciar, que hacer anuncios sobre el mínimo no imponible y el impuesto a las ganancias, estuvo la mitad de la conferencia preocupado por cómo titulaban los diarios. Hasta atacó a Ámbito Financiero, que es un diario que recientemente compró Cristóbal López, que es una persona alineada con el Frente para la Victoria. Así que la obsesión del kirchnerismo por lo que es los símbolos o las palabras, evidentemente los lleva a no tener claro cómo gestionar, ¿no? Roberto, y toda esta, digamos, cooptación de medios tan grande por parte del gobierno, ¿cómo visualiza usted para adelante que se va a desmantelar o cómo se va a equilibrar un poco más la balanza o se va a volver un poco más a la normalidad, siendo que si visualizamos que a partir del 10 de diciembre la cosa cambia? ¿Cómo ve usted este desmantelamiento de esta concentración de medios? Bueno, lo primero que tiene que ocurrir es que el futuro gobierno no tenga la tentación de hacer algo parecido al kirchnerismo con otro signo, ¿no? Porque mal evolucionaría la cosa si un futuro gobierno de Macri, de Massa o incluso de Scioli, si es que finalmente puede desvincularse un poco de la influencia del kirchnerismo más ultra, cualquiera de estos futuros gobiernos sería no adelantaríamos nada si se estuviera haciendo lo mismo otra vez con otros medios, si se estuviera abusando de la publicidad oficial otra vez, si se la sacara a los empresarios oficialistas y se crease otro tipo de empresarios oficialistas. Así que bueno, ese sería un desafío, ¿no? Creo que en el caso, por ejemplo, de la publicidad oficial hace falta que exista un acuerdo político entre las principales jurisdicciones del país, porque también es cierto que uno puede decir, bueno, yo trato de hacer una gestión donde no hago abuso de la publicidad oficial, la distribuyo equitativamente, pero la jurisdicción de al lado, la provincia de al lado, no hace lo mismo, entonces, o el gobierno nacional no hace lo mismo. Entonces yo me limito, yo trato de seguir normas de transparencia, normas de republicanas, de transparencia, del manejo de la información, cuando la jurisdicción de al lado abusa, o la jurisdicción nacional abusa de cadenas nacionales, de publicidad oficial de emanada de su nivel. Entonces eso es importante, ¿no? Que realmente eso se
se desmantele por completo. Sí. Y hoy viendo un poquito, mirando para atrás, ¿qué efectos tuvo finalmente la ley de medios y cuál fue el propósito del gobierno con esa ley que fue como una batalla realmente, que era como el estandarte del gobierno, la ley de medios? Sí, la verdad que tuvo efectos muy limitados, porque lo primero que se pretendió hacer con la ley de medios era confinar a los medios privados comerciales a ser 1/3 del total y hacer que los 2/3 restantes fueran medios del Estado Nacional o sin fines de lucros, de ONG, muy previsiblemente afines al gobierno, ya sea desde un principio o que iban a terminar siendo cooptadas por algún tipo de subsidio. Bueno, eso no se logró porque también es cierto que el kirchnerismo, al contrario de lo que pueden ser situaciones como las de Venezuela o Rusia, no tiene un aparato de fuerza detrás. Entonces, digamos, cosas que impliquen un uso muy grande de la fuerza son difícilmente implementables, mucho más después del 2013. Entonces, digamos, tratar de reformular el sistema de medios y hacer que los medios privados comerciales terminaran confinados a 1/3, eso no fue posible. Por otro lado, el 75% de todos los medios que se crearon después de la ley de medios fueron estatales, ya sea de municipios, de provincias, de escuelas. En algunos casos son medios, digamos, que pueden cumplir alguna necesidad muy local, muy específica, pero digamos el panorama nacional no se ha modificado básicamente. Lo que no han logrado y lo que realmente querían hacer con la ley de medios era desmantelar los grupos Clarín más grandes, especialmente Clarín, y hacer seguramente que esas partes fueran a parar a manos de empresarios oficialistas, y eso fue lo que no se logró. Pero realmente los problemas de la radio subsisten. Yo no sé ahí en Pehuajó cuántas emisoras de FM hay, puede haber 10, puede haber 15, sí, hay arriba pero de 15. Hay arriba de 15. ¿Cuántas hay? No, arriba de 15 hay. Arriba de 15. Habría que ver, bueno, si casi en muy pocas ciudades se regularizó el tema de las licencias, no se abrieron llamados a concursos para establecer nuevas emisoras o para regularizar las existentes, así que digamos la situación se mantiene casi como antes de la ley de medios. Lo que no han logrado con la ley de medios lo han logrado con la publicidad oficial, y digamos haciendo que empresarios amigos compraran la mayoría de los medios más relevantes, porque que yo sepa, los medios de Cristóbal López o de Spolsky tienen muy poco que ver con expresiones indígenas o grupos sin fines de lucro. Lo que se ha hecho es crear una casta de empresarios oficialistas que está manejando los principales medios, pero que por eso mismo también los vaciaron de audiencia y terminaron beneficiando a medios como los del grupo Clarín, que ellos tanto repudiaban, ¿no? Y en cuanto al ejercicio de la profesión, ¿no? Hace días atrás se celebró el Día Internacional de la Libertad de Expresión. ¿Ha habido un retroceso en el ejercicio de la profesión en cuanto a la libertad de expresión y la integridad y el trabajo seguro del periodismo? Fíjate que ayer en la Feria del Libro, acá en Buenos Aires, se presentó un libro escrito por Jorge Fontevecchia, el director de Editorial Perfil, que entre paréntesis fue el primer enemigo al que le apuntó el gobierno, porque a ellos les cortaron la publicidad oficial casi desde un principio, desde el 2005, 2006. Y falló la Corte con ese tema, y creo que no lo han cumplido, ¿no? Exactamente, hay fallos ordenando el restablecimiento de la publicidad oficial y solo han publicado 2 o 3 avisos simbólicos, pero básicamente el fallo está incumplido. Y ese libro de Fontevecchia se llama ¿Quiénes fuimos durante la era K? Digamos, como ya en un fin de ciclo, pero que cuenta un poco la historia de distintos periodistas que tuvieron algún tipo de problemas por sus coberturas, ¿no?
Uno de ellos, Daniel Santoro, un periodista de investigación muy respetado de Clarín, exactamente, y que no hay duda de su trayectoria. Es una persona que la han acusado desde esferas oficiales y muy probablemente en operaciones que emanan de los servicios de inteligencia. Claro. Eso también es otra arista más, rol ¿no? de no intervenir en inteligencia, en temas políticos internos. A Santoro lo acusaron en su momento de ser un espía ruso, de trabajar para Irán. Ahora lo están acusando, después de haber investigado las cuentas de Máximo Kirchner, el hijo de la presidenta, lo acusan de ser un operador de los fondos buitres. Y él decía, bueno, evidentemente esto es una intimidación que primero que no responde a ninguna cosa real, porque una cosa es que el periodista pueda ser criticado y otra cosa es lanzarle todo el aparato del Estado como para intimidarlo, con acusaciones que evidentemente sabemos que son falsas, de falsedad absoluta, y eso siempre se abrió una caja de Pandora que no sabemos dónde puede terminar. Por suerte nunca estuvimos en Argentina en situaciones como las de Rusia, donde desde el año 2000 creo que murieron cerca de 30 periodistas, incluso algunos opositores como Nemetsov, un caso muy reciente, que alguna gente lo comparaba mucho con la muerte del fiscal Nisman aquí. O sea que no llegamos a ese punto, tampoco llegamos a un punto como el de Venezuela, donde ya no hay más medios independientes directamente. El último, Globovisión, lo terminaron comprando amigos del gobierno, pero esos escenarios de alguna manera es lo que podría haber terminado Argentina si las ideas K sobre comunicación se hubieran finalmente implantado, ¿no? Sí, algunos periodistas también no la han pasado bien, como Juan Pablo Suárez, el periodista de Santiago del Estero, ¿no? Que fue acusado de sedición. Pero bueno. Se le aplicaron una ley antiterrorista que juraron que jamás se la iban a aplicar a los medios. Y intentaron aplicársela solamente por informar de una represión a una manifestación por parte de la policía. Ya él estuvo preso por muy poquito tiempo y hace poco entraron a su departamento, entraron a su casa, exactamente. Sí. Elisa, sí. Roberto, y en lo personal ustedes sabemos que ha trabajado solo en este libro, que es un minucioso trabajo de este tema. ¿Qué fue lo que lo motivó a empezar este proyecto y cómo fue su trayectoria en este armado del desmantelamiento del relato? Bueno, justamente un poco lo que decíamos antes, ¿no? Yo cuando empecé a trabajar en este libro, más o menos era principios del 2011. Se empezó un hostigamiento sistemático contra medios y periodistas con la ley de medios de fondo. Se empezó a hablar de la cadena nacional del desánimo, del 7D. Era la época que también se empezaba a hablar de Cristina Eterna, de una reforma de la Constitución indefinida para posibilitar la reelección indefinida de la presidenta, con un relato funcionando al máximo. Y la verdad que era un signo muy preocupante de que Argentina pudiera desembocar en un escenario tipo Venezuela, o como a mí me gusta más compararlo, tipo Rusia. Me parece que la situación de Argentina daba más parecida a lo que podía ser Rusia que lo que podía ser Venezuela, porque, digamos, en una época el kirchnerismo como fuerza política que se podía autoperpetuar con Cristina y con Néstor, cuando Néstor estaba vivo, me hacía acordar mucho a lo que pasa entre Vladimir Putin y el primer ministro que le responde completamente a él. Así que en un periodo uno es primer ministro, el otro es presidente, el otro es presidente y vuelve a primer ministro. Es lo que seguramente se pergeñaba hacer aquí cuando Néstor Kirchner estaba vivo.
Y bueno, en Rusia existen muchos medios privados también, pero claro, son medios privados manejados por amigos del gobierno, amigos de Vladimir Putin, los oligarcas, como le llaman allá, es decir, parte de un capitalismo de amigos que responde directo o indirectamente al gobierno, donde quizás no haya restricciones muy concretas sobre libertad de expresión, pero al ser los medios propiedad de amigos del gobierno, ellos deciden qué hay, qué no hay, y a su vez hay muchísimas trabas para crear nuevos medios. Me pareció que Argentina podía desembocar en una situación así, y realmente eso me parecía gravísimo. Felizmente me parece que después del 2013 la situación ha cambiado, aunque bueno, el kirchnerismo también es una caja de sorpresas. El 2009 muchos pensaron que estaba acabado, pero a partir del relato pudieron restablecer un poco la situación, pero bueno, no han logrado resolver el tema de la sucesión. Pero bueno, siempre tenemos que estar alertas en estos temas de libertad de expresión, tanto con un gobierno como el kirchnerista, como con un gobierno que no sea kirchnerista, ¿no? Bueno, con esa última frase de estar velando por la libertad de expresión, que es un baluarte de las repúblicas, Roberto, le agradecemos esta conversación, y por favor, ¿dónde a dónde se puede adquirir su libro? Cuéntenos. Bueno, por ahora estamos viendo de ubicarlo en librerías. Por ahora se vende por internet. Se lo mandamos por correo. En Buenos Aires lo enviamos por moto a la puerta de la persona que lo pida. En el interior lo mandamos por correo, y el sistema nos ha funcionado muy bien. Hay que ir al sitio www.elmedioselrelato.com, www.elmedioselrelato.com, y ahí están todas las indicaciones como para comprarlo electrónicamente. Bueno, muchísimas gracias, Roberto Iglesias, por esta conversación. Gracias a ustedes y mucha suerte.